Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase del día, que corresponde a la asignatura de Ciencias Naturales. Esta es una clase muy entretenida, muy dinámica, en la cual vamos a observar un experimento y ustedes van a tener que poner mucha atención. ¿Ya? Entonces, antes de iniciar, quiero que reflexionemos. Primero, quiero que observen la imagen que va a aparecer a continuación. Luego, reflexionen al respecto y por último, respondan las preguntas que yo les voy a realizar. ¿Ya? Atención. Esta imagen. Fíjense qué es esta imagen, fíjense que hay una luz, ¿para qué será esta luz? Fíjense lo que hay abajo de esta imagen, ¿qué es lo que será? Observen ustedes, ¿qué creen que será? ¿Ya? Relacionen toda esa información y luego dice, esto es un satélite, ¿ya? Sirve para monitorear todos los aspectos que afecten al planeta Tierra, desde los huracanes, lluvias, temblores, terremotos, movimiento de placas tectónicas, movimiento de los océanos, etcétera, etcétera. Gracias a estos instrumentos podemos saber cosas como, por ejemplo, primero, que la isla de Pascua se acerca 8 centímetros por año a la costa chilena. ¿Ya? De donde estaba la isla de Pascua, todos los años la isla de Pascua se está acercando 8 centímetros a la costa chilena. Va a llegar un momento en que la distancia va a ser tan corta e incluso que la isla de Pascua va a llegar a chocar con nuestra costa chilena. Y también que la distancia entre Santiago y Buenos Aires se está acortando 2 centímetros por año. Lo mismo, ¿ya? Entre la capital de Chile y la capital de Argentina, todos los años la distancia que hay se va acortando 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. ¿Cómo puede aumentar o disminuir la distancia entre ciudades y continentes? ¿Por qué creen ustedes? Reflexionen esa pregunta. ¿Qué parte de la Tierra es la que se estará moviendo ahí? Clase de hoy día, lunes 6 de septiembre del año 2021. El objetivo es explicar el movimiento de las placas tectónicas de la costa chilena. ¿Ya? Ahí subrayan ustedes el objetivo. Y ahí están los datos de la clase número 2 de la unidad número o módulo número 4. Dice así, observen la siguiente imagen, reflexionen en torno a ella y luego respondan las preguntas planteadas por el profesor. Miren acá, esta imagen, ¿se acuerdan de esta imagen que vimos en la clase pasada? ¿Qué serán esas imágenes que están ahí? Las líneas rojas, ¿qué creen que serán? ¿Ya? Ahora, en relación a esta imagen, reflexionemos. ¿En qué está dividida la corteza terrestre? ¿En qué está dividida según esta imagen? ¿En qué se divide? Las placas tectónicas son estáticas. Esto quiere decir que no se mueven o se mueven. Movimientos de las placas tectónicas. Primer movimiento, el movimiento divergente. ¿Ya? Movimiento divergente, acá las placas tectónicas se separan unas de la otra. Un ejemplo, un dibujito, ahí está. Las placas están juntas, ¿cierto? Y se van separando, una hacia un lado y otra hacia otra. Ese es el movimiento divergente. Ya se van separando. Después tenemos movimiento convergente. ¿Cuál es este? El movimiento convergente, acá las placas tectónicas se empujan y chocan entre sí. En la divergente se iban separando, en la convergente se van chocando, van chocando, van chocando, van chocando, van chocando, y esto origina erupciones volcánicas, las creaciones de nuevas montañas, ¿cierto? Las creaciones de las cordilleras, etcétera, etcétera. Ahí hay un ejemplo de un movimiento convergente, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Las placas se van chocando y es tanta la fuerza que ejerce que una se mete debajo de la otra y la otra pasa por encima y eso es lo que provoca lo que nosotros conocemos como tsunamis, maremotos, montañas, cordilleras, las erupciones volcánicas, etc. Y tenemos un tercer movimiento que se llama movimiento deslizante o transformante, ¿ya? Y acá las placas tectónicas se deslizan una a otra. En la divergente las placas se separaban, en la convergente las placas se chocan y una pasa por debajo de la otra, ¿cierto? Y provocan lo que son los terremotos, tsunamis, montañas, las cordilleras, etcétera. Y la deslizante, las placas se deslizan. Una hacia arriba, fíjense, una hacia arriba y otra hacia abajo, así, ¿ya? Produciendo este movimiento como de oscila, o hacia el lado y hacia el otro, ¿ya? Así, así se va moviendo estas placas. Y ahí hay un ejemplo de cómo es la placa deslizante. Ya todos estos conceptos los tienen que anotar ustedes en su cuadernito después. Observen el siguiente video, reflexionen en torno a él y luego respondan las preguntas planteadas por el profesor. Miren el video que les voy a mostrar. Tercera parte. Como vimos en el video anterior, bajo nuestros pies se encuentran las placas tectónicas.
Las placas interactúan entre ellas de distintas maneras. La primera es de manera divergente, esto es, cuando las placas se separan entre sí, creando valles y la aparición de nueva corteza terrestre gracias a erupción de magma. El siguiente modo de interacción es el movimiento de manera convergente, que es cuando las placas chocan entre ellas por moverse en sentidos opuestos. Esto genera nuevas montañas y relieves. Al moverse en contra, una de ellas se hunde por debajo de la otra, generando el fenómeno llamado subducción. Por último, el movimiento transformante ocurre cuando las placas se mueven de manera paralela en direcciones distintas, es decir, rozándose pero no chocando entre ellas. Esto genera los fenómenos llamados fallas, como por ejemplo la falla de San Ramón. Esta cruza la ciudad de Santiago por el lado de la cordillera. De haber un fuerte movimiento transformante de placas, la Tierra se separaría y separaría la ciudad consigo. Muy bien, ahí nosotros teníamos un video más explicativo de cómo era el movimiento de las los distintos movimientos que presentan las placas tectónicas, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿qué movimiento ejercen las placas tectónicas de la costa chilena? Y esto también lo tienen que registrar en su cuaderno. Yo me recuerdo que las placas tectónicas que estaban en la costa chilena son la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ahora, ¿qué movimiento ejercerán estas? ¿Será un movimiento divergente, convergente o deslizante? Bueno, en la costa de Chile, donde encontramos la placa de Nazca y la placa sudamericana, se presenta un movimiento convergente. Esto quiere decir que la placa de Nazca y la placa sudamericana chocan entre sí, placa de Nazca y placa sudamericana chocan entre sí, hundiéndose la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. La placa de Nazca se hunde por debajo y la placa sudamericana, por arriba va saliendo y genera montañas, generan las cordilleras, maremotos, tsunamis, etc. Este choque genera grandes cambios en la superficie de la Tierra, como por ejemplo sismos, ¿cierto? Los temblores, terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, tsunamis, etc. Y ahí está el ejemplo, ¿cierto?, del choque o el movimiento convergente de nuestra placa de Nazca y la placa sudamericana, que son las placas tectónicas que están en nuestra costa chilena. Actividad de práctica guiada. Observen el siguiente experimento que hará el profesor. Reflexionen en torno a él y luego respondan las preguntas que el docente realizará. Materiales a utilizar: galleta Tritón y papel absorbente para limpiar. ¿Ya? Procedimiento. Primero, observen la galleta. Aquí yo tengo una galleta, ¿cierto? Una galleta Tritón. ¿Ustedes la pueden ver? Ahí está. Cada parte de ella representa una capa de la Tierra. La parte de arriba, esta, va a representar una placa tectónica de la corteza terrestre. La crema, la que está aquí abajito, esta parte, la blanca, va a representar el manto. El resto de la galleta representa el núcleo. Toda esta parte de abajo representa el núcleo. Segundo, separa las galletas de arriba de la crema. Ahí está, separada. ¿Cierto? Las voy a dejar aquí. Aquí las tengo. Uy, se me cayó. Aquí están, ¿ya? Separadas. Desliza la galleta por encima de la crema. A ver,
Veamos, se desliza, se desliza, se desliza, se desliza. ¿Se dan cuenta? A ver, ahí la voy a colocar más cerquita. Se desliza y se desliza. A ver ahí. Se desliza y se desliza, ¿cierto? Muy bien. Después dice, esto corresponde al movimiento que hacen las placas tectónicas por encima del manto. Es decir, las placas tectónicas se van moviendo así y así, así y así, ¿ya? Se van moviendo suavemente por encima del manto, ¿cierto? Se mueven y se mueven. Rompe la galleta por la mitad, ¿cierto? Y sitúa cada mitad arriba de la crema. Voy a romper la parte que había sacado, la voy a romper por la mitad. Ahí está, rota por la mitad. Dos partes. Perfecto. La coloco arriba de la crema y dice suavemente aleja cada mitad de la galleta. Miren acá. Se va alejando. Uy, se aleja. Se aleja. ¿Ya? ¿A qué movimiento corresponderá este? Esto representa uno de los tipos de movimiento que ocurren en las placas tectónicas, que es el movimiento divergente, cuando las placas se van separando de a poquitito. ¿Ya? Toma una mitad de la galleta y suavemente entiérrala en la crema debajo del borde divergente. Aquí está, y esta la voy a enterrar. Voy a enterrarla aquí. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la galleta? Un trozo de galleta se puso encima del otro. Entonces, este es un tipo de choque que ocurre entre las placas tectónicas llamado movimiento convergente. Es cuando las dos placas chocan, ¿cierto? Y es tanto la fuerza que ejerce una sobre la otra que va a terminar una hundiéndose bajo la otra, ¿cierto? Provocando que la otra capa o placa tectónica se levante, originando lo que son, repito, los terremotos, los tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Una placa por encima de otra empujando a la otra hacia abajo, y este tipo de movimiento de placa ocurre a lo largo de la costa chilena. Los movimientos convergentes son los que ocurren a lo largo de la costa chilena. Finalmente, tomo la galleta, voy a hacer otra galleta porque esta ya está hecha tira. Tomo una galleta, ¿ya? Y tengo los dos mitades, ahí está. Y esta la voy a deslizar, ¿ya? Hacia arriba, mire, aquí está la galleta y la deslizo hacia arriba. Fíjense que una se va hacia arriba y la otra hacia abajo. Una hacia arriba, a ver ahí, otra hacia abajo. Ahí se me hace complicado, ya, pero ahí está. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y este movimiento de las placas tectónicas corresponde al movimiento deslizante o transformante, ¿ya? Ahí están. Y un ejemplo con lo que hicimos con la galleta. Primero, la galleta, ¿cierto? Estamos representando los tipos de movimientos acá. Esto fue lo primero que hicimos, cómo se mueven las placas tectónicas, ¿cierto? Cuando yo tomaba la galleta y movía la parte de arriba, suavemente, suavemente, ¿cierto? Para ejemplificar el movimiento de cómo se mueven las placas tectónicas de nuestro planeta. El segundo fue este de acá, cuando yo partí la galleta, ¿cierto? Y las fui separando, estas placas, supuestamente las placas tectónicas se van separando. Y eso significa que es el movimiento divergente, cuando las placas se separan, el movimiento divergente. Tercero, aquí cuando las placas chocan, ¿cierto? Y una se sumerge bajo la otra, originando tsunamis, terremotos, volcanes, erupciones volcánicas, ¿cierto? Este es el movimiento convergente, las placas chocan y una se mete debajo de la otra, levantando la otra placa tectónica. Y por último, tenemos el movimiento deslizante o transformante, ¿ya? Que es cuando las placas se mueven, ¿cierto? No chocan ni se separan, sino que se mueven, ¿ya? Se rozan entre ellas, de esta manera. Ahí están los cuatro ejemplos de movimiento, los tres ejemplos de movimiento de la placa tectónica. Movimiento divergente, las placas se separan. Movimiento convergente, las placas chocan y una se hunde bajo la otra. Y movimiento deslizante, las placas se deslizan. En relación a esta actividad, reflexionemos. ¿Qué tipo de movimiento realizan las placas tectónicas? Vimos tres. ¿Cuáles son las placas tectónicas que se encuentran en la costa chilena? Ya sabemos que son dos. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de movimiento realizan las placas tectónicas de la costa chilena? También lo vimos. Observen las siguientes imágenes, reflexionen en torno a ellas y luego respondan las preguntas realizadas por el profesor. Miren acá.
esta imagen. Aquí está un movimiento de la placa de Nazca con la placa sudamericana y esas flechas que están indicando que se van a chocar significa movimiento convergente. Entonces, al empujarse la placa de Nazca y la sudamericana, ¿cuál placa se hunde en la costa chilena? ¿Se hunde la placa de Nazca bajo la placa sudamericana o se hunde la placa sudamericana bajo la placa de Nazca? Piénsenlo ustedes ahí. En relación a esta imagen, miren, ¿qué tipo de movimiento están realizando las placas tectónicas? Fíjense, cuando las flechas se alejan, movimiento divergente, se están alejando. Cuando las flechas se están acercando, movimiento convergente. ¿Habrá algún movimiento deslizante en esta imagen que están viendo ustedes? Obsérvenlo ahí, a ver. ¿Cuáles están realizando movimiento convergente? Denme un ejemplo de movimiento convergente entre placas tectónicas. Por ejemplo, yo sé que la placa sudamericana y la placa de Nazca, que está acá, están haciendo un movimiento convergente. Y sé que la placa sudamericana con la placa africana están haciendo un movimiento divergente. ¿Ustedes podrán identificar algunos? Busquen, a ver. ¿Cuáles están realizando movimientos divergentes y cuáles están realizando movimientos deslizantes? Ahí ustedes me van a ir diciendo en la clase, ¿ya? Actividad de práctica independiente. Abran su CT en la unidad número 4. De manera individual e independiente, completen la actividad número 2 del CT en la página número 6. Se revisará en conjunto. ¿Ya? Ahí está. Según esta actividad responde, dibuja los tipos de movimiento de las placas tectónicas y nombra cada una de ellas. Dos placas se separan una de otra. Tienen que hacerme con las flechitas indicando, por ejemplo, con las flechas deben indicarme cuándo deben hacerme el dibujo y con flechas indicarme qué tipo de movimiento están haciendo. Si es movimiento convergente, si es movimiento divergente o si es movimiento deslizante. ¿Ya? Ahí dices, dos placas se separan una de otra, ¿qué movimiento serán? Ambas placas chocan y una se hunde por debajo de la otra, ¿qué movimiento será? Dos placas se topan y una se desliza hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿qué movimiento será? Y la B dice, ¿cuáles son las placas tectónicas que se encuentran en las costas chilenas? Y C, explica el tipo de movimiento que ocurre entre la placa de Nazca y la sudamericana, ¿ya? Con el nombre del movimiento. Ya tienen que nombrar movimiento deslizante, movimiento convergente, movimiento divergente. Ustedes tienen que ver ahí. Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué son las placas tectónicas? Ya lo sabemos. ¿Cuáles son las placas tectónicas que se encuentran en la costa chilena? Ustedes también deben saberlo. ¿Y cómo se mueven las placas tectónicas que se encuentran en la costa chilena? ¿Qué movimiento hacen? ¿Convergente, divergente, deslizante? Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos. Escriban su nombre y apellido y una vez que terminen, sáquenle una foto y envíenselo al profesor para su evaluación. ¿Ya? Ahí está. Dice ticket de salida, colocan su nombre y la primera actividad dice, encierra en un círculo el movimiento que ocurre en las placas tectónicas que chocan a lo largo de la costa chilena. Aparece la divergente, la convergente y la deslizante. ¿Cuál de esas tres ocurre en la costa chilena? Solamente una tienen que encerrar. Y después dice 2, explica el movimiento que ocurre entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Ya? ¿Cuál será ese movimiento? Y me lo explica. Y esa fue la clase de ciencias naturales del día de hoy. ¿Ven? Una clase que a mi parecer fue muy divertida, fue muy ilustrativa con los experimentos. Ensucié todo acá, pero no importa porque nos salió bien. Así que eso. ¿Ya? Nos vemos mañana para una clase de lenguaje y de historia y geografía. Así que un abrazo, un beso enorme, cuídense y nos estamos viendo. Adiós.